¿Te imaginas que a unos buenos huevos fritos les quitas la puntilla? Pues a la política y a la economía tampoco se los podemos quitar. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde, hora española, en La Puntilla Económica, un espacio donde sacaremos punta y color a la actualidad de España y Latinoamérica. ¿Dónde? En Activa Radio, con Beatriz Triper, La Puntilla Económica. ¿Te sumas? Muy buenas tardes, días o noches, según desde donde nos estén viendo y según por el canal desde el que nos estén viendo. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan o nos acompañáis cada martes por la tarde aquí en La Puntillita Económica, en Activa Radio. Gracias por seguirnos a través de cualquiera de los canales por los que emitimos en Activa Radio, en riguroso directo, ya saben, por nuestra web, activaradio.org, a través de Facebook o en diferido en los podcasts que pueden descargarse desde Spotify, iVoox o en YouTube, porque en La Puntillita Económica, como les llevamos diciendo desde el principio, desde que iniciamos nuestro recorrido aquí en Activa Radio, también somos youtubers. Hoy, martes 8 de junio, vamos a dedicar el programa a la digitalización y más concretamente a la inteligencia artificial, a cómo esta disrupción tecnológica está cambiando nuestra sociedad e impactará, de hecho ya está impactando, en las empresas y en el empleo del futuro. Para ello, vamos a entrevistar a Lasse Ruhainen, que es asesor y experto internacional en tecnologías disruptivas e inteligencia artificial, que acaba de publicar su segundo libro, Inteligencia Artificial para los Negocios, 21 casos prácticos y opiniones de expertos, donde nos da una visión muy cercana, particular y muy entendible sobre cómo la inteligencia artificial está creando un nuevo paradigma y está cambiando nuestras vidas casi sin darnos cuenta. Una entrevista de casi 50 minutos que les aseguro que no les va a dejar indiferentes y que, como me pasó a mí, les va a llevar a descubrir ese nuevo paradigma, como les decía antes, de la economía y la sociedad del futuro más inmediato, en el que ya estamos. Un nuevo paradigma en el que la tecnología y las emociones ejercen de perfecta pareja. Pero antes, en nuestro editorial locutado, permítanme que les mencione una frase de la película Yo, Robot. Los humanos tienen sueños, hasta los perros tienen sueños, pero no tú. Tú eres solo una máquina, una imitación de la vida. ¿Puede un robot escribir una sinfonía? ¿Puede un robot convertir un lienzo en una obra maestra? La película, que fue dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith y se estrenó en 2004, nos sitúa en el año 2035, en una sociedad en la que los robots trabajan para los seres humanos y mientras ocurre un asesinato que da la vuelta a ese mundo cuasi idílico y metaproductivo de humanos y robots. Un asesinato supuestamente perpetrado por una máquina, por un robot, que había violado esas 3 leyes de la robótica que enunció Isaac Asimov. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción ni por acción. Un robot tampoco permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la de no hacer daño a los humanos. En apenas 14 años estaremos en ese año 2035 en el que nos situaba la película y los robots, las máquinas, la tecnología formarán parte de nuestra existencia. De hecho, como les decía y como les llevo insistiendo desde el principio del programa, ya forman parte de ella. Es más, les voy a dar un dato. A finales de este año 2021, el 71% de los dispositivos móviles que se hayan vendido en todo el mundo incorporarán la inteligencia artificial. Sin embargo, las empresas y los negocios siguen mirando con cierta reticencia a la digitalización. De hecho, aquí en España, solo el 10% de las empresas planean implementar la inteligencia artificial en los próximos años. Una cifra muy baja si lo comparamos con ese 71% de dispositivos móviles que incorporarán esta tecnología a finales de este 2021. Este déficit tiene como origen el miedo a lo desconocido,
pero sobre todo, y yo creo que también en este punto, tiene como origen, tiene como germen la falta de formación. Históricamente hemos aprendido, o parece que se nos ha enseñado, a mirar lo innovador desde un punto de vista dañino, negativo, desde un punto de vista amenazador. Nos han enseñado a quedarnos en la cueva de Platón para protegernos de algo que ni siquiera conocemos y que, por supuesto, prejuzgamos, y mal en la mayor parte de los casos. El progreso, al igual que las nuevas tecnologías, no es el enemigo, sino muchas veces se convierte en un aliado perfecto, siempre y cuando se respeten los principios de la ética que tienen todo que ver con las 3 leyes que les mencionaba antes y que enunció Isaac Asimov. Como dice Lasse Rouhainen en su libro, y suscribimos punto por punto en este programa, la inteligencia artificial y la digitalización transformarán la forma de trabajar y crearán una nueva dinámica en el mercado laboral. Las herramientas y los sistemas basados en la inteligencia artificial permitirán a los trabajadores completar las tareas más rápidamente y con mayor eficiencia. Veamos, por ejemplo, en el caso de los diagnósticos médicos. Ahora bien, también es cierto que los sustituirán en muchos puestos de trabajo, lo cual supone un reto en aquellos puestos de trabajo menos cualificados. Y esto a Lasse Rouhainen le preocupa especialmente en España, donde la mayoría de los trabajadores no cuentan con competencias digitales y el sector educativo, y estos son palabras textuales del libro de Lasse Rouhainen, el sector educativo carece de inversión y modernización necesarias para este nuevo paradigma. En definitiva, lo que quiere decir Rouhainen con esa aseveración es que el gobierno y las administraciones, junto con las empresas y la sociedad en general, debemos reaccionar si no queremos quedarnos en el vagón de cola o incluso perder definitivamente ese tren hacia el progreso y hacia una sociedad mucho mejor, en donde el sistema del bienestar esté cada vez mucho más asentado y llegue a más personas. Y es que, fíjense, hablando de todo, según el último plan de digitalización de 2025 que elaboró COE, si en los próximos 4 años España escalase del puesto 4 al 7 en el índice DESI, el Digital Economy and Society Index que elabora la Comisión Europea, nuestro PIB se incrementaría un 3,2% por encima de las previsiones actuales. Además, la tasa de crecimiento real de la economía española se elevaría a un 40%. Esto supone una mejora de la competitividad que de forma indudable tendría su efecto directo en el mercado laboral. En 4 años, fíjense, el empleo crecería un 1,3% más de lo esperado, según ese informe, ese último plan de digitalización de 2025 elaborado por COE. ¿Esto qué quiere decir? Ese crecimiento de un 1,3% más de lo esperado de las previsiones actuales. Pues esto significan 250.000 empleos netos adicionales. Datos que no nos tienen que dejar indiferentes y a la vista de los cuales no nos queda más que agarrarnos y depositar la esperanza en esos 3.508 millones de euros con el que el gobierno de Sánchez pretende digitalizar al menos 1 millón de pymes antes de 2024. Y ya que estamos, nos tenemos que quedar también y depositemos también esa esperanza, en esos 3.263 millones de euros y 69 medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus que se anunciaba esta mañana por parte de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, y plan del que habrá que analizar y ver cuáles son las diferencias con respecto a los aprobados por los ejecutivos anteriores. Esperemos que en este caso se ponga el acento en la formación y la cualificación y que esperemos que también ayude a rebajar esa tasa del 37,7% del paro juvenil que duplica la de la eurozona y, lo más importante, que contribuya a que nuestros jóvenes recuperen el ánimo y la fe en la economía y el mercado laboral de España. Dicho esto, no tengamos miedo al futuro, creamos, construyamos y caminemos. Nada.
Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Cómo me gusta esa canción, cómo me gusta ese hombre de las estrellas de David Bowie, con el que rápidamente vamos a coger nuestro puente aéreo que nos va a llevar hasta Alicante, el lugar de residencia de Lasse Rouhainen, a quien tuve el placer de entrevistar, y permítanme eso de tener el placer de haber tenido el placer de entrevistar la semana pasada, y que les aseguro que no les va a dejar indiferentes esa entrevista. Una entrevista que, como les decía, les va a revelar todos esos secretos, además de una forma muy entendible y muy cercana, de la inteligencia artificial y de la digitalización. Nos vamos ya con Lasse Rouhainen a nuestro Como agua sobre el aceite. Hoy en nuestra sección Como agua sobre el aceite nos acompaña un finlandés afincado en España que está más que convencido que la inteligencia artificial cambiará el futuro de nuestro mercado laboral y de la economía, pero sobre todo de la formación. Para Lasse Rouhainen, no sé si lo he dicho bien, Lasse, buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Experto en inteligencia artificial, tecnologías disruptivas y marketing digital, la inteligencia artificial será el valor diferencial para las compañías y los negocios, sobre todo los de menor tamaño, esas pymes tan importantes para España. Y según explica en su último libro, que ha publicado hace muy poquito tiempo, Inteligencia Artificial para los Negocios, 21 casos prácticos y opiniones de expertos, que les muestro aquí, para si lo quieren comprar, pues que tengan identificada lo que es la portada, la inteligencia artificial será clave para la supervivencia de estos pequeños negocios, como decíamos, pero sin embargo se da la circunstancia de que la mitad de las empresas españolas no emplean la inteligencia artificial y solo el 10% de los negocios pretenden implementarla en los próximos años. Buenas tardes de nuevo, Lasse. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos en nuestra puntillita económica. Decía al principio, en esa presentación, que solo el 10% de los negocios pretenden implementar la inteligencia artificial en los próximos años. A mí es un dato que me ha llamado la atención, más teniendo en cuenta, como explicas en el libro, que el 71% de los smartphones que se vendan a lo largo de este año, de este año 2021 van a incorporar ya esta tecnología. ¿A qué se debe esto, Lasse? ¿Es el miedo lo que impide a las empresas españolas implementar la inteligencia artificial en los procesos? Bueno, yo creo que hay varias razones. Uno de ellos es obviamente la pandemia. Para las empresas que han tenido grandes dificultades por la pandemia, están ahora sobreviviendo y pocas posibilidades de invertir nuevo dinero. Lo bueno de pandemia, si podemos decir, es eso, que ha acelerado la digitalización y ahora hay más razones que nunca para empezar con transformación digital e inteligencia artificial. El gran problema es que es algo intangible y no siempre es fácil saber cómo empiezo, porque es como un conjunto de diferentes tecnologías. Para una empresa puede ser, por ejemplo, tener un chatbot que ayuda a los clientes antes de la compra. Para otra empresa como un salud o un hospital público puede ser un sistema que analiza resultados de los pacientes, y para una empresa industrial puede ser algún sistema que analiza el comportamiento de sus máquinas o comportamiento de compra de sus clientes, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Normalmente lo que
requiere esto es, número uno, que los ejecutivos lo tienen claro y ahora aquí gran problema y desafío en España es que la gran mayoría del tejido empresarial son pymes. Entonces, a los pymes no les llega este mensaje muchas veces y sobre todo ah, necesitamos que, como dije, que ejecutivos están animados, que hayan algún tipo de charlas o formación o algo, y luego también que los propios empleados, normalmente hay como 1 o 2 personas que están muy animados de las posibilidades que tiene esta tecnología y están como impulsándolo, ¿no? Entonces, esto es importante. Y quizás decir también que España ha sido uno de los últimos países al introducir su plan estratégico de inteligencia artificial por parte del gobierno y eso también ha hecho que este proceso ha ido un poco más lento. Ujú. Has dado dos claves que a mí me parecen muy interesantes y que me gustaría sobre las que me gustaría que me dieses tu visión. Has dicho que a las pymes no les llega el mensaje. Yo creo que esto tiene que ver bastante con lo que es el ámbito de la formación, ¿no? Sí, totalmente. Digitalización y uso de nuevas tecnologías tendría que ser obligatorio a los pymes, de la misma manera que es obligatorio pagar tus impuestos y entender las nuevas leyes y reglamento relacionado a impuestos. También tendría que ser obligatorio esto, ¿no? Sí que hay muchos pymes también, podemos decir, en España que están haciendo muy bien, están aplicando inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero problemas es la gran mayoría que están luchando porque esta tecnología es como diferenciadora, que quiere decir quién es el primero en tu mercado va a sacar ventaja competitiva que es muy, muy difícil para otros a conseguir luego. Y esto quiere decir que vamos a tener una brecha no solamente entre la gente que sepan cosas y hábitos digitales y los que no, sino que empresas que están con esta tecnología y los que no. Y la otra cuestión sobre la que te quería preguntar, que efectivamente estás diciendo, o lo que interpreto es que hay una laguna en el ámbito de la formación. ¿Puede ser precisamente esa laguna que se produce en el ámbito de la formación? Y voy un paso más allá, no solo en la formación a nivel de empresa, en la formación de las empresas, en la formación de las pymes, sino en la formación en las etapas más tempranas. Pueden ser esas lagunas las que nos hagan perder la carrera en lo que es la inteligencia artificial o en el ámbito de la digitalización en general, porque hablabas antes de que ya nos hemos incorporado tarde, hemos sido el último país en presentar esa estrategia de inteligencia artificial, pero si a eso le añadimos esas lagunas a las que te refieres, ¿nos puede hacer perder esto esta carrera? Bueno, hay cosas, hay noticias positivas y noticias negativas, digamos. Lo positivo, que siempre tenemos que ser positivos, es que ahora tenemos este plan de inteligencia artificial del gobierno y simultáneamente tenemos los fondos Next Generation de Unión Europea, que son muy positivos y en total de 21% de eso va a ir a formación y educación. Entonces, queda para ver qué quiere decir eso concretamente, pero espero que puede ser muy, muy bueno. Y también hay muchas comunidades autónomas que están trabajando con sus propias iniciativas, etcétera. Entonces, yo diría que se están trabajando bastante y es bueno. Pero históricamente la situación es como lamentable. España no ha tenido como una reforma en cuanto a educación en muchos años que sería eh, hecho desde este punto de vista de un estudiante. Y luego España es como número 1 en abandono escolar, que es algo tremendo, es muy, muy triste. Y luego el gasto de educación en cuanto a Producto Interno Bruto es menos que la promedio europea, etcétera, etcétera. Entonces, como un país, digamos que España es un país que nunca ha tomado en serio educación. Y lamentablemente, educación es lo más importante ahora para esto. No tanto para, o sea, también para generar ese talento que es tan importante, pero para luego informar a los jóvenes que esto es el nuevo mundo donde vamos a vivir, ¿no? Y es un mundo que en parte positiva ofrece grandes oportunidades para los jóvenes porque de repente ellos pueden ser productores en ese nuevo mundo. Ellos pueden crear sus propias aplicaciones
y utilizar su propia Big Data que utilizan y crear sus empresas, etcétera, o trabajar con diferentes plataformas que vamos a tener, etcétera, etcétera. Entonces, habrá muchas oportunidades. Y eso es el mensaje que tendríamos que ahora comunicar, por ejemplo, con todos los institutos del país y toda la educación, tanto pública, privada, como, bueno, todas las empresas. Y quizás para terminar, quería decir eso, que en Finlandia, por ejemplo, hay un curso gratuito que muchos institutos lo toman como gratuitamente y es sobre qué es inteligencia artificial y cómo funciona, ¿no? Y esto es muy bueno porque los jóvenes les abren los ojos y no solamente entienden qué es, sino que también les anima que esto es una cosa que yo puedo participar. Eso es un mensaje que yo quiero comunicar a todos, que esto es una tecnología que todos pueden participar y por eso es, digamos, que está todo por hacer, ¿no? Eso es la parte positiva. Ujú. En España, si no tengo mal entendido, ahí han lanzado el Ministerio de Economía, ha lanzado un curso sobre inteligencia artificial. Ese es el mismo que me hablas de Finlandia, entiendo, ¿no? O Correctamente. es, porque lo que he estado mirando yo en la página viene en el grupo de colaboradores, sí que decía menciones a, no sé si era la Universidad de Finlandia, ahora mismo no lo recuerdo bien. ¿Es ese mismo curso al que te refieres que está allí en los centros educativos de Finlandia? Sí, Finlandeses. sí, sí. Ujú. Y no solamente, quiero destacar, no solamente centros educativos. En Finlandia lo están haciendo por en muchos cárceles, prisiones, los ¿Así? hacen. ¿Por qué? Porque así están más adaptados. Luego cuando salgan, ¿sabes? Tienen mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, es como un desafío que intenta que todos los finlandeses lo hacen. Es el mismo curso y aquí lo hacen con colaboración con UNED y es Ujú, altamente recomendable para todos. ujú. Y he entendido, o sea, en estas últimas respuestas te has referido a la necesidad de que en los centros educativos se implementen cursos o actividades relacionadas con la inteligencia artificial. ¿En qué otras líneas debe virar el sistema educativo? Porque yo entiendo que para que lleguemos en un futuro, que esperemos que sea un futuro próximo, por la cuenta que nos trae a todos, a esa recuperación y sigamos avanzando en obtener mayor valor añadido, avancemos hacia esa economía del siglo XXI, implantar un curso de inteligencia artificial no es suficiente. ¿Qué otras líneas crees que se deberían introducir en el sistema educativo español para llegar a ese fin? Bueno, hay dos puntos y en el libro yo menciono un poco. Una de las cosas es que aquí siempre, todavía lamentablemente, parte de la educación es como basado en la memorización, que era muy importante cuando trabajamos todos en las fábricas, pero hoy en día obviamente no vale muy poco, ¿no? Entonces, en Finlandia lo que se hace hincapié es eso, que el estudiante tiene como autoconocimiento y sabe autoevaluarse. Ujú, Sumamente importante hábito, por cierto. Por ejemplo, en la universidad donde yo colaboro, todos los estudiantes autoevalúan, o sea, dan ujú, como nota para ellos mismos para entender cómo les ha ido. Y esto es sumamente importante luego cuando están trabajando. Y todo esto hace que el alumno se convierte a un ser humano resiliente y uno que tenga como más futuro y sabe cómo proyectar su futuro mejor. Y hay también añadir el muy importante tema de conocer a tú mismo, ¿no? Hacer cosas como mindfulness, etcétera, y luego hacer deportes. También es muy triste que aquí hay muchos, cuando yo voy con mi hijo que es 3 años, en los columpios siempre tenemos que esperar mucho tiempo porque hay niños muy pequeños que están hasta las 6 en ujú. escuelas y tal, y a las 6 vienen a los columpios y tal. Entonces, obviamente eso no les beneficia en el futuro. Bueno, estos eran algunas cosas y luego cuando preguntaste qué tendrían que estudiar, bueno, aquí tenemos que colaborar con un montón de expertos, ¿vale? Que nos podrían orientar en esto, pero todo lo que yo he investigado y leído y experimentado, obviamente, conocer a tú mismo es importante, pero luego habilidades digitales. Hay una estadística que dice que en unos años
como 90% de los trabajos van a necesitar habilidades digitales, ¿no? Y esto va a cada vez crecer, ¿no? Debido al impacto que está teniendo la pandemia. Y aquí en España tenemos gran mayoría, como 43% que no tienen, perdón, creo que es 34%, que no tienen habilidades digitales básicas. Entonces, esto es obviamente una gran importancia de dar formación para esto. La gran razón aquí es, no tenemos que culpar a los profesores, que seguramente hacen muy buen trabajo, sino que es que no hay recursos. Muchas universidades y escuelas y tal no hay recursos porque este gasto de Producto Interno Bruto siempre ha sido tan poco. Y yo creo que los padres en España no entienden lo mal que es esta situación. Tendrían que viajar a Finlandia, a otros países, si mirarían cómo es la situación y la diferencia que es, seguramente habría más manifestación y presión para aumentar ese gasto, ¿no? Pero para terminar, lo quería decir que también hay algunas universidades, por ejemplo, otro que se llama Miguel Hernández aquí en Alicante, que impulsa mucho el emprendimiento, porque lo bueno de esta nueva economía digital es que todo el mundo puede emprender. Yo, por ejemplo, en Finlandia tengo alumnos que me dicen que, vale, hace 2 años ya monté mi tienda online y tal, y están ya haciendo cosas y eso les convierte a personas que producen cosas y que ven este mundo lleno de oportunidades, no personas que intentan solo memorizar y están perdidos en este mundo. Fíjate que lo que estás comentando me encanta porque es una visión de la educación que yo he tenido desde siempre. Yo no entendía, las cosas hay que decirlas, yo era buena estudiante, a mí me gustaba estudiar, pero no entendía la forma de estudiar que teníamos. Yo decía, pero ¿por qué tengo que memorizar tanto? Y me generaba verdadera ansiedad el tener que memorizar y en un momento determinado que se te olvidase un dato, que se te olvidase una palabra. Para mí era verdaderamente un trauma, de hecho me desmotivaba, o sea, yo que era una persona que, y lo sigo siendo, que me gusta formarme y que me gustaba estudiar de adolescente. Y el hecho de tener que memorizar me desmotivaba por completo. O sea, Sí. era algo que al final decías, algo que para mí era divertido, se convertía en una losa que la hacía porque tenía que hacerla y no lo entendía. Y me encanta que estés dando esas aportaciones porque yo sí que soy también de las que opina que el mindfulness y el deporte ayuda muchísimo a desarrollar una serie de habilidades, entre ellas lo que es el aprendizaje, pero el aprendizaje que se consolida en el tiempo, a lo largo de la vida, que no tienes que decir luego, es que se me olvidó este dato y para qué estudié yo esto si se me olvidó. No, esos aprendizajes que te quedan siempre y que permanecen ahí. Pero bueno, dicho Sí. esto, que estoy hablando yo demasiado, vamos a pasar a la parte de los negocios. Me gustaría que nos explicases, Lasse, qué beneficios tiene la inteligencia artificial para la competitividad de los negocios, especialmente en un país, como comentábamos antes, como España, en el que el 98% de las empresas son pequeñas y medianas empresas y siempre hemos dicho que lo que necesitamos es crecer, ganar en tamaño empresarial. Sí, quizás todo empieza desde análisis de datos y entender que todas las empresas hoy en día tienen que ser data driven, que quiere decir que tienen que generar o su valor viene de los datos. Anteriormente su valor venía de cosas, por ejemplo, que cuántos inmuebles tenían o cuántos trabajadores tenían, ¿no? Y estaban diciendo que, nuestra empresa tiene 10, entonces tiene más valor. Y hoy en día es la empresa que tiene más datos. Incluso en Estados Unidos hay muchas empresas donde hay un trabajador, ¿vale? Porque no necesitan más. Y de hecho esa es una de las cosas que cada vez como cada vez hay mejores herramientas, mejor tecnología, una persona sola o un empresario o empresaria cada vez está capaz de hacer más cosas. Eso es un gran beneficio que muchas veces no se habla, ¿no? Pero en cuanto a las empresas que ahora están, tienen que entender que tengo que analizar cuáles son los datos internos que tengo y datos externos y tengo que tengo que tener un equipo o poner algunos trabajadores a estudiar más sobre eso y entender cuáles son estos y cómo podemos sacar más valor, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca más valor? Hay como 3 pasos. Uno es identificar datos, esos datos lo convertimos a información y esa información lo convertimos a inteligencia,
¿no? Ujú. Entonces, quiere decir que si tenemos una tienda online, podemos ahí ver comportamiento de los clientes, por ejemplo, que van a comprar algo, pero luego no terminan a comprar. Por ejemplo, podemos agrupar todos esos clientes, mandarles una email personalizado, etcétera, o ayudarles, preguntar cuál es su duda y así aprender algo, ¿no? Y eso lo convertimos a información. Y luego cuando ellos dicen que, mira, no hemos comprado porque tenemos miedo de comprar en vuestra página porque no tenéis sellos de confianza online, etcétera, entonces eso se llama inteligencia, insights, ¿no? Y luego vamos a poner eso. Entonces, quizás es bueno recordar estos tres pasos, que ir de datos a información a inteligencia, ¿no? Ujú. Y esto se puede, he dicho un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos, pero eso es realmente lo que hay que hacer. Y luego, cuando tenemos más datos, obviamente podemos luego utilizar inteligencia artificial para muchas cosas. Hablando de tiendas online, ya hay sistemas que permiten hacer lo que son precios dinámicos, que es un concepto súper interesante que los aerolíneas han hecho durante mucho tiempo. Y ahora, incluso con las que utilizan WordPress, hay plugins y sistemas que permiten hacer eso, que es como pones que varía un precio según ciertas métricas y eso es bueno tanto para la empresa como para el cliente porque puede recibir mejores ofertas. Ujú. Te has referido a los datos. Yo entiendo, incluso pues a las tiendas online, etcétera, eso entiendo yo que esto tiene que afectar mucho al stock. Y aquí te enlazo con una pregunta, porque en el caso de la internacionalización del comercio exterior, de las empresas que venden en otros países, entiendo que el tema del stock es básico, es determinante para que el negocio sea más o menos viable. En este apartado, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial, además de con el stock, cómo ayuda la inteligencia artificial a que las empresas puedan internacionalizarse y sean más competitivas en los mercados exteriores? Incluso no sé si manejas algún dato sobre cuánto puede variar la competitividad a nivel internacional o de las empresas o la presencia internacional de las empresas que utilizan inteligencia artificial a otras que no, por ejemplo. Sí, hay datos sobre esto, pero ahora no los tengo en mano. Pero lo bueno en este ejemplo de internalización, que es tan importante, yo creo que también es un gran desafío de muchos pymes aquí, es cómo ir a otros países y cómo escalar mi negocio. Lo bueno es que hay herramientas digitales que tú puedes utilizar. Entonces, si eres una empresa de zapatos, por ejemplo, en lugar de pensar en qué país europeo vas a ir y empezar a hacer procesos muy costosos tradicionales, lo que primero harías es usar herramientas que están disponibles de Big Data. Uno de ellos, que también menciono en el libro, que es gratis, es Google Trends, ¿no? En Google Trends tú puedes analizar tu tipo de cliente o tu tipo de zapato y puedes ver en qué países ahora mismo hay como más demanda y dónde tendrías más oportunidad. Y luego puedes contratar a alguien en las plataformas o freelancers que te hacen un estudio de competencia, eso sería otra. Pero luego, ¿cómo uso inteligencia artificial? Por ejemplo, lo puedes usar de forma indirecta, donde tú coges los 3 países más importantes, lo que sea, y tú puedes crear como un landing page y puedes hacer publicidad en Facebook. O sea, una de las cosas muy interesantes de publicidad de Facebook que funciona 100% con inteligencia artificial es te permite hacer pruebas. Tú puedes hacer una campaña no con el objetivo de vender, sino que tener información y más engagement. Engagement quiere decir participación y quién participa más. En fin, tú puedes poner tus ejemplos de tus zapatos y puedes ver en qué país esto funciona mejor y cuando tienes suficientes estas métricas, luego puedes decir o tomar esa decisión que ahora vamos a ir a vender en ese país. Entonces, todo esto lo que he mencionado es hacer diferentes técnicas online para generar diferentes parámetros y datos y tomar tu decisión en base de eso. Pero normalmente un fallo es que un empresario dice que, yo voy a vender en Francia porque mi tío o primo ha dicho que es buen país o algo así, ¿no? Que es como nuestra intuición o información y tal. No, tenemos que siempre tomar y pasar las decisiones en los datos. Y para terminar, quiero concluir que
una empresa finlandesa, por ejemplo, que vende servicios financieros, hace 3 años ya me comentaron que querían venir a España y yo estaba como, ah, qué chulo que vais a venir y avisarme y tal. Pero luego era muy inteligente, el dueño dijo que, bueno, lo hacemos no según nuestra emoción, ¿no? Que voy a venir a España, que hay más sol, ¿no? Sino que ellos hicieron lo que yo dije, ellos crearon landing page, páginas de aterrizaje en 10 países diferentes y testearon el mercado con publicidad, gastando muy poco en cada país y según eso tomaron sus decisiones. Entonces me encantó este hecho de que no tomar las decisiones en base de emociones o pensar, ah, yo hago eso porque ahí hay sol, voy a ir a ese país, sino que yo voy a ir al país donde veo que hay más demanda según los datos. En el libro, Lasse, pones varios ejemplos de cómo compañías como Instagram, Clearview, Amazon o Google, con Alexa o Cortana, o Siri incluso, hacen un uso no ético de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial es segura para los usuarios, viendo esos malos usos que se dan en algunas compañías? Bueno, sin duda hay muchos malos usos y de hecho de esos también hubiera podido crear un libro solamente de eso. Y lo que hay que entender de inteligencia artificial es como fuego, ¿no? Que te puede calentar tu casa y darte calor o puedes quemar casa de alguien. Pero es más peligroso que fuego porque puedes hacerlo simultáneamente en muchos países y muchos sitios si lo usas mal. Y también, lamentablemente, en esta primera fase que hemos tenido hasta ahora, mucho de uso de inteligencia artificial ha sido, por ejemplo, por Google y Facebook, ha sido hacer que la gente hacen clic en los anuncios. Y esto es una locura cuando nosotros sabemos, si leemos periódicos y tal, o sea, ya se ha visto muchos casos muy, muy buenos. Lamentablemente, en estos casos muy, muy buenos, no tenemos tantas investigación y no tenemos tanta gente trabajando como, por ejemplo, en Google y Facebook, que suelen contratar la gente más calificada y tal para mejorar su sistema de publicidad. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que hasta ahora hemos tenido lo que se llama inteligencia 1.0, que es como vamos a usarlo para generar más dinero para ciertas empresas. Y ahora tenemos que ir al punto número 2, que es vamos a usarlo para generar más bienestar y mejorar la bienestar de las personas y las empresas. Entonces, en la primera fase, lo que se cometió es muchísimos errores. Todavía se sigue cometiendo porque, como dijimos, lo malo es que si tú creas sistemas de inteligencia artificial y si no hay transparencia y no hay alguien que verifica si el algoritmo funciona correctamente, puedes tener desastres. Como era la votación de Brexit o cómo era la votación, la penúltima votación en Estados Unidos, donde se usó para abusar datos de los votantes y manipular y un montón de cosas negativas. Y solamente entender que como el gran objetivo, por ejemplo, de Google, es solamente aumentar el valor de su acción, todas estas cosas para ellos no son, ni siquiera son secundarias, son como muy, muy lejanos en su lista de prioridades. Y te cuento una cosa que sucedió hace 2 días que personalmente estoy muy enfadado y ha generado muchísima malestar entre los paisanos finlandeses. En Finlandia, durante estos meses, si tú buscaste vacunación para coronavirus o vacuna de coronavirus, ¿qué esperas con ese tipo de búsquedas? Pues esperas que haya algún experto finlandés o alguien que cuenta cómo es. Pues no. El algoritmo de YouTube estaba totalmente mal y lo que la gente recibieron es vídeos de conspiración, diciendo que la vacuna es conspiración, etcétera, etcétera. Y esto era durante varias semanas y salió justo hace 2 días en Finlandia una investigación muy grande que se había hecho esto. ¿Qué hace Google? Pues Google dice, perdón, no lo sentimos. Entonces, pero el daño lo has hecho a muchísima gente joven que ahora creen en las conspiraciones o creen miles de cosas, noticias falsas principalmente, en lugar, y son personas que han buscado información. Bueno, esto es un dato que te doy, que es como un ejemplo de donde, por ejemplo, YouTube, hay muchas veces que buscas una cosa, puede venir cualquier otra cosa porque no hay un humano que lo gestione, digamos, y toma la responsabilidad. Eso es la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que usar inteligencia artificial con algunos principios éticos, que es
tenemos que usar, número uno, algoritmos que preservan la privacidad, que es muy interesante, es una tecnología más nueva, y tenemos que tener como transparencia en el uso de los algoritmos. Si alguien dice que tú no puedes entrar a la universidad o tú no vas a tener hipoteca, como va a ser en unos años cuando eso se decide por inteligencia artificial, esa persona tiene que saber o tiene que poder preguntar, ¿por qué era esta decisión? Para que luego puedo mejorar y siguiente vez sí que lo puedo. Entonces, por ejemplo, en mi país se están trabajando mucho con estos sistemas, también los pues, pongo en el listado, en el libro, y es sumamente importante que aquí también se trabaje más con eso. Yo, al hilo de lo que estabas comentando, me ha surgido una pregunta con lo que ha ocurrido en Finlandia, con el tema de Google y la vacunación. ¿No tienen nadie, o sea, no tienen ninguna responsabilidad Google más allá de pedir perdón? ¿No hay una penalización? ¿No hay una regulación que penalice esto? No existe. No existe. Lo mismo aquí y tal. Y de hecho eso pasa todo el rato. Y otra cosa de esto, yo en mis libros, como has visto, lo digo como diplomáticamente, no cuento muchos de estos ejemplos, porque si lo cuento, lo que va a suceder es que la gente van a buscar, la gente va a buscar más estos ejemplos más rápido que se va a solucionar el tema. Es como en San Francisco, creo que antes cada día había como una persona que se saltaba se suicidaba del puente, pero cuando los periódicos dejaron de contarlo, también nadie empezaba a saltar porque no lo escucharon. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay más ejemplos estos muy, muy negativos. ¿Problema cuál es? Pues que estas empresas no toman la responsabilidad que tendrían que tomar y, como te dije, no está en sus prioridades. Ellos dicen perdón, luego dicen que tenemos una comité de ético y bla, 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 pero no. Bueno, en fin, otra cosa muy positiva, que otro día contigo también lo hablamos, es que estas plataformas son un poco desfasados y pertenecen a lo que llamamos Internet 2.0. 1.0 era que podíamos hacer páginas web, era muy costoso, muy lento. 2.0 era la era de redes sociales, donde todavía estamos. Y 3.0 es la era donde parte de Internet funciona con sistemas blockchain, donde no hay intermediarios tipo YouTube, ¿no? Sino que es simplemente un software que podemos programar para que no sucede estas cosas y va a ser muy, muy beneficioso tanto para los que crean vídeos como para los que visualizan los vídeos. Entonces, por eso te digo que yo estoy muy animado del tema también, la combinación de blockchain con inteligencia artificial. Hablando de esa combinación, entiendo yo que todo eso va a afectar también al mercado laboral. Hablábamos antes del empleo. Y uno de los temores que sobrevuela es eso de ¿nos van a sustituir los robots? ¿Cuál es la realidad, según tú? ¿Qué es lo que tú consideras o cómo va a cambiar la inteligencia artificial, la digitalización, el blockchain, el mercado laboral, tal y como lo conocemos ahora? ¿Cuáles van a ser las profesiones o los profesionales que resulten ganadores y cuáles los que van a ser expulsados del mercado laboral? Sí, todo el trabajo que es repetitivo y que se puede como predecir anteriormente y donde no hay tanto contacto humano, tienen el peligro de ser sustituidos por sistemas de inteligencia artificial. Y primero hemos visto esto, digamos, en fábricas de coches, que hoy en día están muy, muy automatizados, también en España, pero lo que la gente no ven, porque no es visual, es cómo esto llega a nuestros ordenadores y nuestros programas. Entonces, junto con la automatización robótica de procesos, junto con inteligencia artificial, hoy en día se puede automatizar un montón de tareas que hasta ahora ha sido alguien quien los hace, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Tu trabajo es algo que haces cada día lo mismo, lo haces con ordenador y tienes poca interacción con otros humanos. Hay una gran necesidad para actualizar tu trabajo, buscar nuevo trabajo o añadir algo nuevo en tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es la siguiente ola que vamos a ver y vamos a ver muchos despidos de esto y al mismo tiempo lo bueno es que inteligencia artificial y tecnología en general va a crear muchísimos nuevos trabajos, pero el problema es cómo
ponemos estas personas que pierden trabajo, cómo pueden buscar nuevos trabajos. Aquí hay un desequilibrio muy grande y otra vez España es uno de los países que van a ser los más débiles para esto porque Ujú. como no se ha tomado hasta ahora con seriedad la de educación, podemos tener grandes problemas aquí Problemas. en unos años. Espero que los fondos europeos tendrán, o entre esos proyectos, habrá proyectos muy ambiciosos que ayudarán en esta situación, casi seguro que sí, pero tenemos que verlo. Ujú. A mí me gustaría que nos comentases también cómo impacta esto a nivel de la administración, porque se habla mucho de la digitalización de la administración. Yo entiendo que esto, por ejemplo, o sea, la inteligencia artificial podría reducir esos plazos de tramitación a la hora de la creación de empresas, simplificar toda la burocracia, todo el papeleo actual. ¿Cómo impacta o cómo puede ayudar a la burocracia o la administración la inteligencia artificial? Sí, bueno, la idea es eso, que todo empieza con digitalización, pensando qué procesos podemos digitalizar y facilitar. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en Finlandia todas las recetas son digitales. Cuando se hace una receta va directamente con tu tarjeta o tu sistema y en la farmacia lo ven y no es como un papel como aquí, que luego se puede falsificar y muchas cosas y también tarda mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, digitalización facilita las cosas, todo va más rápido y esa rapidez luego lo ganamos los ciudadanos. Otro ejemplo te doy, durante coronavirus, por ejemplo, tenía tanto personas que hacían como el test en mi familia aquí en España como en mi familia en Finlandia. Y en Finlandia todo eso también está digitalizado. Cuando haces el test, primero podías ir al test cuando querías, reservabas en internet, ibas y ya está. Pero el resultado lo tenías el misma noche o día siguiente con tu móvil. Un mensaje llegó a tu móvil si eres positivo o no. ¿Cómo era aquí? Pues aquí sabes que no era así. Tardaba mucho. Por ejemplo, cuando mi hijo Sí. hizo el test era 3 días. Luego llamamos y, el médico no está hoy y tal. Y es como que todas esas días que uno pierde ahí, además, bueno, en fin, no quiero entrar ahí, las cosas negativas que pueden ser, porque también hay que decir que no es culpa de los médicos en ninguna manera, simplemente es que no se han creado estos sistemas, ¿no? Pero en tema de salud podemos tener muchísimas ayudas con la digitalización. Y luego hay una estadística que creo que lo menciono también en el libro, que es muy curioso, que en Estados Unidos como 30% de los diagnósticos que se hace tienen algún pequeño error, ¿vale? Y ese error luego puede ser muy malo obviamente, para un paciente. Por ejemplo, que de repente deciden que, te tienen que operar otra vez porque este hueso está demasiado cerca a la fractura o algo así. Entonces, 30% se hacen errores los humanos porque quizás están cansados, no sé, 1000 historias. Pero cuando ese diagnóstico lo hace una máquina y apoya luego a la decisión del ser humano, es mucho mejor. Entonces, donde vamos a ver grandes ayudas es en tema del salud y eso es algo que nos va a ayudar muchísimo. Dentro de 5 años o 5 años, la salud no va a ser, o sea, el sistema de salud, si podemos aprovechar todos los fondos europeos y todas las cosas, va a ser algo tremendo, tremendo. Y vamos a cambiar que no tenemos salud donde vamos al hospital cuando tenemos algo, sino que vamos a prevenir cosas, ¿vale? Vamos a hacer un test con nuestro propio móvil o cualquier cosa y vamos a tomar una cosa para prevenir que no nos vamos a tener enfermedades, ¿no? Entonces, eso es uno. Y luego, obviamente, donde lo necesitamos muchísimo es en la educación, donde necesitamos inteligencia artificial para facilitar la educación personalizada, para ayudar a las personas que aprenden de forma diferente o tienen alguna minusvalía y tal. Pero lo que tú preguntaste de las administraciones públicas también, todos saben aquí cómo tarda mucho tener tener Una algún... licencia de actividad, por ejemplo. Sí, rellenar algo y tal. Entonces, ese sistema llevamos no sé cuántos años con eso. Todo eso también inteligencia artificial puede ayudar muchísimo.
En Andalucía se testearon un robot que estaba ayudando los apoyos que se dieron a las empresas y emprendedores durante coronavirus y podía generar un gran ahorro. Y luego aquí en Comunidad Valenciana, la Generalitat también tiene un chatbot que ayuda a los propios trabajadores a encontrar información mucho más rápido y en el libro pusimos cuántas, no me recuerdo cuántos usuarios y cuántas búsquedas se habían hecho, pero este tipo de cosas también ayudan muchísimo el trabajo interno y luego ayudan a que todo va más rápido y eficaz. Al hilo de lo que estabas comentando, interpreto yo, relacionado con el tema laboral que comentábamos antes, que la parte emocional de los empleos, eso no lo va a sustituir nadie, con lo cual la inteligencia artificial va a contribuir, va a ser un complemento perfecto para muchos procesos. En el caso de la sanidad, pues a la hora del diagnóstico, pero que el médico vamos a tener que, o sea, la labor del médico cuando te dice te doy el alta, eso no la va a sustituir una máquina, entiendo. Sí, exacto. Entonces hay que siempre, el clave aquí es tener el equipo humano e inteligencia artificial, ¿no? Ese equipo, porque si no también vamos a estar en un mundo muy, muy triste, como vemos en muchas series de Netflix o en películas, donde inteligencia artificial ha tomado y nos comunica todo, hasta vamos a casar o pasar toda la vida con inteligencia artificial y tal. Eso no es la idea. Quería preguntarte también, porque este es tu segundo libro, ¿qué es lo que ha cambiado de ese primer libro, de esas 101 cosas que debíamos saber sobre la inteligencia artificial que publicaste en 2018 y esta inteligencia artificial para los negocios, 21 opiniones, 21 casos prácticos y opiniones de expertos? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es? Lamentablemente, lo que ha cambiado es que hemos tenido más ejemplos negativos. Cuando estaba haciendo ese libro, estaba investigando en 2017, 2018, no teníamos tantos ejemplos negativos como hemos mencionado aquí o antes. Ahora están más claros los ejemplos negativos o casos negativos y también ahora hay muchísima más gente trabajando con el uso, digamos, humano y uso donde tomamos en serio las cuestiones éticas, ¿no? Entonces, podemos decir que hemos crecido. Es como un bebé, ¿sabes? Que aprende a hacer algo y primero lo hace mal y luego lo hace mejor, ¿no? Hay un dicho muy, no sé si es gracioso, pero algunos dicen que es así, que dicen que como país, por ejemplo, Estados Unidos va a hacer lo correcto después que ha intentado hacer todo lo no correcto, ¿no? Entonces, es un ejemplo de país donde muchas veces, sobre todo las grandes empresas y tal, han aplicado esto muy, muy rápido, sin pensarlo correctamente y sin consultar a todos los expertos, etcétera. Y por eso tenemos estos ejemplos negativos de inteligencia artificial. Mientras en Europa vamos más lento e intentamos tomar en cuenta y pensar todos los impactos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha cambiado? Es eso. Y otra cosa que ha cambiado es que ahora la gente conoce esto como que más, ya no es una palabra que nadie nunca ha oído, pero diría que todavía nos falta mucho promocionar la parte positiva y la parte de oportunidades que brinda inteligencia artificial. Y lo digo porque, sobre todo la gente joven, lo aprenden de las series de Netflix o películas de Hollywood, y muchas incluso me dicen que pues he hecho un curso de inteligencia artificial y lo veo muy bien, estoy muy animado, etcétera. Mientras los que no han hecho ninguna formación lo ven como algo peligroso, como un Superman o Iron Man que va a matar a todos, etcétera. Sí. Nos quedan 3 minutitos escasos, pero sí que no quería que se quedasen 2 cuestiones en el tintero. Una, que nos expliques en qué consiste ese programa Aurora AI que tenéis en marcha ya en Finlandia, porque además la inversión creo que no ha sido muy elevada y sin embargo está dando unos resultados espectaculares. Y la segunda te la formulo cuando me contestes esta, de Aurora AI. ¿En qué consiste ese programa en el que nos deberíamos fijar, yo creo?
Totalmente. Yo me gusta promocionarlo. Incluso en Finlandia hay mucha gente que todavía no lo saben porque lo van a lanzar oficialmente el año que viene, este verano, ya van a lanzar algunos test, ¿no? La idea es automatizar y crear como un network o un red que puede automatizar ciertas tareas de atención pública que hay, o sea, servicios públicos que hay. Por ejemplo, si tú vives en Madrid y de repente vas a mudarte a Valencia, normalmente tienes que rellenar un montón de formularios, ¿verdad? Que ahora vives aquí y ahora no sé qué y tal. Todo esto, con este nuevo sistema, iría automáticamente y donde sería como sistemas autónomos que te recuerdan que, hey, ahora que estás en Valencia, acuérdate que confirma aquí si esta es tu dirección o haz esto. O, por cierto, tienes trabajo según tu currículum y lo que has hecho, podrías solicitar estos trabajos. Entonces, es un sistema que va proactivamente hacia el ciudadano y le ayuda en sus cosas. Y una de las razones por qué me gusta promocionarlo, y de hecho en mis cursos lo vemos y los alumnos dicen que, wow, esto es increíble. La mayoría no saben que se está haciendo esto en Finlandia y dicen que, wow, no sabían que se están trabajando con tanto detalle en esto. Y lo bueno en este proyecto es que no es una empresa que lo hace, son muchísimas empresas, muchísimas organizaciones públicas y una colaboración sumamente interesante que se están haciendo. Y en este verano vamos a tener el primer como que test que espero luego poder compartir en redes sociales y tal, pero sin duda España tendría que estar como trabajando con este tipo de red donde participan muchas empresas, muchas personas incluso de sociedad civil, etcétera, y es algo que algo muy muy importante, ¿no? Y para terminar, este proyecto fue elegido por McKinsey como uno de los proyectos más importantes de cómo países pueden utilizar inteligencia artificial. Voy ya con la última pregunta porque el libro lo dedicas a tu hijo, que es todavía un bebé de 3 añitos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Será muy diferente el mundo que conozca tu hijo cuando sea adulto que el que conozcamos nosotros gracias a la inteligencia artificial? Porque fíjate, yo ayer leía una noticia que la denominación de origen La Rioja ha puesto en marcha dentro de lo que es el plan estratégico, tiene uno de los pilares es la implantación de la inteligencia artificial y va a haber empresas con las que va a colaborar que ya lo utilizan y entonces hablan de un robot agricultor, de otra empresa que emplea la inteligencia artificial para detectar los microorganismos que pueden afectar tanto a las viñas y a las vides, en fin. Será muy diferente, sabiendo que además la inteligencia artificial es extensible, es algo tan transversal que abarca todos los sectores, incluso hasta los más tradicionales como puede ser la agricultura. ¿Será muy diferente el mundo dentro de unos años con la inteligencia artificial? Bueno, es muy buena pregunta y también decir que es muy complicado decir sobre el futuro. Quizás la mejor manera de que podemos garantizar es que no lo sabemos 100%, ¿no? Y si dices el futuro cuando él está mayor, supongo que es 18 años, que sería como 15 años de ahora, eso en edad de inteligencia artificial es como un mundo, ¿sabes? Es como 100 años en la vida normal, ¿no? Entonces es muy, muy, muy complicado. Pero podemos decir que dentro de 10 años, por ejemplo, sí que muchas cosas van a ser diferentes. Yo diría que todo depende de nosotros. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde nosotros, primera vez, podemos como impulsar y participar y decidir cómo va a ser el futuro, ¿no? Dar un ejemplo, por ejemplo, que en la última vez que Europa tenía que dar dinero a ayudar a las empresas, todo era sobre tu país tiene que ahorrar ahora. Y ahora es la primera vez que dicen que tu país tiene que invertir en estas tecnologías, que es tecnologías verdes y inteligencia artificial y digitalización, ¿no? Entonces, gracias a estas tecnologías vamos a tener muchas cosas positivas, espero yo, pero esa es la parte positiva. La parte negativa es que todavía tengo mis dudas de cómo podemos repartir estos beneficios de forma correcta, porque si no lo ponemos, vamos a tener muchos, incluso como disturbios en la calle, etcétera. Simplemente si las autoridades no ponen suficiente énfasis para hacer sistemas que ayudan, que todos benefician de ellos. Y luego la parte de educación es eso de que cómo saber, cómo beneficiar, cómo uno
puede crear autoempleo y ganar dinero. Incluso en futuro tú generas dinero con tus paneles solares y lo vendes a otros. Ahora todavía puede hacer, pero son muy poco que puedes ganar, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que quiero decir es que es primera vez donde tenemos que dedicar más tiempo a investigar futuro, no solamente esperar que son unos pocos que dedican a analizar futuro. Todas las empresas tienen que poner, como hace Google, como 20% o algo así para tiempo para investigar cómo va a ser futuro y cómo podemos hacer que sea suficientemente positivo ese futuro. Al mismo tiempo quiero decir que lo bueno de inteligencia artificial es que ahora hay muchísimos investigadores, muchísimos proyectos, muchísimas organizaciones en todo el mundo creando sistemas que nos ayudan a tener impacto muy positivo. Lo que sucede es que muchas veces esas cosas no son noticias o no son cosas que se va a hacer una serie en Netflix. Entonces no llegan al conocimiento de las personas, como este proyecto de Aurora AI, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? Entonces eso es lo muy bueno y hay que como promocionarlo. Pero yo diría que lo que tenemos que trabajar mucho es en la parte de educación y poner eso en el centro de todo esto. Pues Lasse, con esas expectativas de un futuro mejor, con las dudas también que surgen sobre la aplicación, la buena, la correcta aplicación de la inteligencia artificial y con ese llamamiento a que cambiemos, a que demos un paso adelante, cojamos el toro por los cuernos, como solemos decir aquí, y demos un vuelco a nuestro sistema educativo, a esa formación que tiene que estar cada vez más orientada a la digitalización, a lo que demandan las empresas y al potencial de todas esas herramientas tecnológicas. Darte las gracias por habernos acompañado esta tarde en nuestra puntillita económica aquí en Activa Radio y darte la enhorabuena por ese libro que esperamos que vaya fenomenal, que vaya muy bien de ventas y que lo compre mucha gente porque de verdad que yo que lo he leído es interesantísimo. De hecho hay capítulos dedicados a los sectores, a casos prácticos que son los que al final nos calan, a casos prácticos en los sectores del turismo, en la agricultura, como mencionábamos antes. Habla del empleo, que el capítulo del empleo es interesantísimo y sobre todo lo que más me ha llamado a mí la atención y lo que más me ha gustado es que es entendible, porque hay muchas publicaciones que te hablan de inteligencia artificial y dices, esto está hecho para programadores, por fin un libro que me dice las cosas para que yo, que no tengo ni idea de esto, las entienda. Así que insisto, muchísimas gracias, enhorabuena por ese libro y nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de inteligencia artificial. Muchas gracias, Beatriz, por tus palabras y me alegro que esa ha sido tu experiencia y un saludo para todos. Gracias. Gracias a ti, Lasse. Bueno, pues como les decía al principio, cuando presentaba el programa, espero que la entrevista con Lasse Rouhainen les haya gustado tanto como me entusiasmó a mí y que les haya aventurado y que les haya descubierto al menos un poquito más sobre todo ese nuevo paradigma en el que ya estamos inmersos y que va a determinar la sociedad del mañana, o mejor dicho, la sociedad del hoy. Sin más, y ya siendo las 6:01 de la tarde, les esperamos el martes que viene aquí en nuestra puntillita económica, aquí en Activa Radio. Hasta entonces, como les digo, todos los martes, sean felices y sobre todo, no dejen de sonreír. ¿Te imaginas que a unos buenos huevos fritos les quitas la puntilla? Pues a la política y a la economía tampoco se los podemos quitar. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde, hora española, en La Puntilla Económica, un espacio donde sacaremos punta y color a la actualidad de España y Latinoamérica. ¿Dónde? En Activa Radio, con Beatriz Tripper, La Puntilla Económica. ¿Te sumas?